Buenas noches y bienvenidos a Discutamos México. Hoy vamos a platicar sobre los hombres que hicieron esta historia turbulenta del periodo de la Reforma. Me acompañan el doctor Carlos Sánchez Silva de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el doctor Javier Villarreal Lozano, que es el director del Museo y Casa de Cultura Víctor Alessio Robles en Saltillo, y el doctor Edgar Mendoza, que es profesor en el CIESAS. Muchas gracias. Vemos en esta época un escenario lleno de estos hombres complejísimos, interesantísimos, que son los que le dan forma a la historia de nuestro país en estos años que son tan difíciles. Y entre estos, quien destaca, y quizás podamos discutir sobre esto, si es que destaca porque así lo quisimos los historiadores o porque de veras es un hombre de talla descomunal, es Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez atraviesa este periodo prácticamente en una posición de liderazgo, mientras que hay otros que entran y salen, ¿no?, del centro del escenario, pero es Juárez el que lo ocupa de manera casi preponderante durante estas prácticamente 2 décadas. Es además el héroe más héroe, ¿no?, del Panteón Nacional. Es el único realmente que no es derrotado, ¿no?, que no muere asesinado, fracasado, y el que más, ¿no?, más calles tienen el nombre de Juárez, más plazas tienen el nombre de Juárez, es el que reconocemos todos los mexicanos, todo niño de escuela mexicana sabe quién es, el benemérito de las Américas. Uno de los problemas de esta construcción de una figura así es que creemos que el hombre de la estatua de bronce así era en la vida real, ¿no? Incluso nos imaginamos a Juárez de chico pastoreando sus ovejas con austeridad republicana, ¿no? Y sin embargo la carrera de Juárez es una carrera muy compleja, ¿no?, que empieza en Oaxaca. Y no sé, Carlos, si nos pudieras platicar un poco sobre la experiencia oaxaqueña de Juárez. Sí, yo creo que el problema con Juárez, como dices, es que se ha construido un mito sobre su figura, ¿no? Un mito que ha sido descomunal y que en ese sentido ha puesto un velo para saber cómo realmente era Juárez, ¿no?, y cómo se formó políticamente para poder destacar como lo hizo. Entonces yo creo que una cosa que es muy importante es entender dónde se formó Juárez, cómo se formó Juárez antes de destacar nacionalmente. En primer lugar, está esta historia de que se repite mucho en la historia oficial que había antes en México, de pensar que de pastor pasó casi a ser presidente, dejando todo un proceso que es muy importante, ¿no? O sea, Juárez ha ocupado en la vida política de México casi todos los puestos públicos y políticos que se pueden imaginar. Y en esa fase oaxaqueña, él fue diputado, juez, diputado federal, diputado local, gobernador, y toda esta fase él tejió una serie de alianzas y se fue conformando lo que va a ser después Juárez. O sea, creo que es uno de los pocos políticos que tenía muy claro desarrollar un proyecto político desde que estaba en Oaxaca. Y yo pienso que él hizo alianzas inclusive con gente que no eran liberales, que eran centralistas, ni siquiera conservadores, porque todavía no existía esto, pero sí con conservadores que inclusive lo llevaron a algunos puestos públicos. Por ejemplo, cuando él llega a ser regidor, el que lo apoya es uno de los gobernadores que más defendió el centralismo, por ejemplo, ¿sí? Posteriormente, cuando lo eligen diputado, lo apoya uno que es de otro grupo contrario a los centralistas, que es de los federalistas radicales en Oaxaca, ¿no? Y él tiene una relación muy, muy especial, por ejemplo, con el general Antonio de León, que es todo un personaje. Pero Juárez además tiene una otra virtud, aparte de su tesón y de su olfato político, tiene una cosa que es muy importante, ¿sí?, que tuvo mucha suerte, ¿sí? Creo que tuvo muchísima suerte. O sea, sus enemigos se murieron cuando le pudieron haber dado la batalla. O sea, no que los mataron, se murieron. Por ejemplo, Antonio de León se murió en el 47, ¿sí? Al otro año Juárez dice, bueno, ya es gobernador, bueno, lo nombro benemérito, o sea, lo que le hizo Porfirio Díaz después a Juárez se lo hace a él, a Antonio de León, pero se lo elimina, ¿sí? Y entonces todas estas prácticas políticas que él está haciendo lo lleva no solamente a relacionarse con la élite política oaxaqueña que estaba entonces, sino a construir su propio grupo político. Entonces lo que yo quiero un poco destacar es que Juárez no es ese hombre que incolumne, que la ley la seguía al pie de la letra. O sea, si uno analiza desde que fue gobernador de Oaxaca,
Él inclusive llegó a ser gobernador interino la primera vez violando la constitución política oaxaqueña, ¿sí? Pero eran los arreglos políticos, ¿sí? Posteriormente, es el único gobernador que, siendo gobernador interino, después gana las elecciones sin dejar el poder, ¿sí? Tanto en 48 como en 57. Su fase como político oaxaqueño le sirvió como un laboratorio de lo que va a ser después a nivel nacional, ¿sí? ¿Tú ves, digamos, este proyecto de una creación de un Estado laico, de la creación de un Estado fuerte, de un Estado legalista ya a nivel estatal? Entre 1823 y 1857, en Oaxaca hubo 51 gobernadores, ¿sí? Y él es el único que se ha reelecto después de ser gobernador interino. ¿Y qué hace? Fortalecer una cosa que es muy importante. Brian Jame dice que Juárez era antes que nada un abogado y usaba la ley, que era más peligroso con la ley que con las armas, decía Brian Jame, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que desde este momento, una cosa que me llama mucho la atención, yo lo he analizado como gobernador de Oaxaca, es que él conocía perfectamente la legislación colonial, ¿sí? Y la republicana, obviamente, ¿no? Y entonces lo que hacía era lo siguiente: no solamente hacía decretos para cualquier cosa, sino hacía el reglamento de esos decretos, desde que era gobernador. Es el gobernador que más reglamentos ha hecho a los decretos. Siempre usaba el arma de la ley, y cuando ya no se podía el arma de la ley, aplicaba otras acciones. Era un político, por eso digo que era un político. Pero desde esta época tiene ese centralizar el poder, controlar el poder. Por ejemplo, varios momentos como gobernador, él usó las facultades extraordinarias, que es un tema muy polémico de Juárez, ¿sí? Pero desde que era gobernador, él ocupó ese aspecto. Luego, por ejemplo, él se oponía a las comandancias militares. Decían que eran como los laboratorios de tanto desorden político en la primera mitad del 19. Bueno, no podía quitar las comandancias militares porque era un problema federal. ¿Qué hacía? Pues se aliaba con el comandante militar en Oaxaca. Lo lleva en su fórmula en 1848 como vicegobernador, el jefe de las fuerzas. Siendo que además es un fuereño. Sí, era fuereño. Él lo pone como vicegobernador, y entonces ya mitiga un poco la presencia de eso. Y como digo, tuvo suerte, porque Antonio de León se murió. Yo no sé qué hubiera pasado si Antonio de León no se hubiera muerto en la relación y el poder que podía haber tenido Benito Juárez en Oaxaca. Claro, creo que tuvo suerte en ese aspecto. Podemos decir en ese aspecto que de León, que tenía una base de fuerza física. Y además militar. No, digamos, Juárez, el civil, ¿no? Que además esa es otra parte importantísima de su imagen, ¿no? Es el político civil, siempre de levita negra, etcétera, rodeado de militares, ¿no? En un siglo donde la política, yo diría que no la hacen, yo creo que esa es una visión equivocada, pero que en muchos casos la determinan los militares. En Oaxaca no tiene esa competencia, porque de León se muere. Bueno, sí la tiene al principio, cuando Juárez, porque de León lo nombra secretario de gobierno en un régimen centralista, que es otro de los problemas que se le ha planteado a Juárez, porque participó en el gobierno centralista de Antonio de León, cuando él era un republicano federalista, ¿no? Entonces, lo que él hace es que tiene la suerte de que Antonio de León se muere en 47, perdón. Si no se hubiera muerto, la pugna entre los dos hubiera sido terrible, ¿eh? Sí. Eran los hombres fuertes, pero Juárez tuvo esa suerte. Ahora sí que podríamos decir que un político sin suerte no es político, porque eso es lo que hace Juárez, precisamente, ¿no?